Hola chicos, buen día. Vamos a seguir con el tema de función logarítmica. En esta ocasión voy a explicarles un poco la introducción que se vio en el video pasado con mis palabras para que espero que le entiendan un poquito mejor lo que él trataba de decir. Bien, entonces, lo primordial es que debemos de saber cuál es la forma general de una función logarítmica. La forma general de una función logarítmica es esta. F de x es igual al logaritmo en base a de x. Entonces, esto va a ser la base. ¿Sí? Deben de tener eso muy en claro. Recuerden que f de x también lo podemos poner como y, para que no se revuelvan. Puede aparecer como y es igual al logaritmo base a de x. Bien, recuerden que a y x pueden tomar cualquier valor con algunas restricciones, obviamente que ahorita las vamos a decir, pero lo importante es que se deben de aprender esta. Al igual que para una función exponencial, nos aprendimos que su forma era a la x, para la logarítmica nos tenemos que aprender esta forma. ¿Sí? Entonces, existen dos restricciones muy importantes en una función logarítmica. La primera es que a, o sea, la base, debe ser mayor a 0 o diferente de 1. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo en el examen o en las tareas les voy a poner, no sé, f de x es igual al logaritmo de, dice aquí la primera restricción, a debe ser mayor a 0 y diferente a 1. Por ejemplo, les pongo 2 a la x y les voy a preguntar, ¿es una función logarítmica? Y bueno, la respuesta es mayor a 0 y diferente de 1, pues sí. Por lo tanto, esto sí es una función logarítmica. Pero también les puedo poner una trampa que f de x es igual a logaritmo de menos 2 a la x. ¿Esa es una función logarítmica? No, porque aquí tiene un menos 2. Y nuestra primera restricción es que a sea diferente, sea mayor a 0 y diferente de 1. Por lo tanto, la segunda, estaría mal. Y no sería una función logarítmica. Tenemos que tener cuidado con eso. Vamos con la siguiente restricción. X debe ser mayor a 0. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a ver algunos problemas que van a tener esto. Logaritmo de 2 a la 4. ¿Sí? Entonces, primera restricción, mayor que 0 y diferente de 1, la base A sí lo es. La segunda restricción, x, que ahora se convierte en 4, debe ser mayor a 0. Exacto, sí lo es. Por lo tanto, esta sí es una función logarítmica. En la siguiente, vamos a poner un ejemplo cuando no es. La base, vamos a ponerla igual, pero vamos a poner logaritmo en base 2 a 0. ¿Sí? Entonces, x debe ser mayor a 0. Si se fijan aquí, logaritmo de base 2 es igual a 0. Esa no es una función logarítmica. ¿Por qué? Porque x debe ser mayor a 0. Entonces, les voy a poner a identificar este tipo de cosas con estas únicas dos restricciones. Por ejemplo, yo les puedo poner logaritmo de 2 a la 0.00004 y eso sí es una función logarítmica. ¿Por qué? Porque a pesar que está muy cercano al 0, pues no es 0. Acuérdense de las asíntotas que hemos visto en las funciones exponenciales. Puede acercarse muchísimo a 0, pero no toca el 0. Por lo tanto, esto sí es una función logarítmica. Tenemos que tener cuidado con eso. Bien, vamos a borrar. Y algunos ejemplos que nos mencionan es que podemos poner logaritmo de 2 a la 4, es de nuevo para identificar si es una función logarítmica, donde recuerden las restricciones, mayor que 0 y diferente de 1, esta sí es, y esta debe ser mayor que 0. Siempre recuerden eso, evalúen primero la a y después la x. Por lo tanto, esto sí es una función logarítmica. ¿Sí? Entonces, cuando solo tenemos logaritmo de x, aquí debemos de interpretar
que nuestra base, aunque no se ponga, ¿sí? Recuerden que la teníamos así, nuestra base, aunque no se ponga, va a ser igual a 10. Por lo tanto, esto se va a convertir en logaritmo base 10 de x. Siempre que no aparezca un número al lado del logaritmo, siempre se va a tomar que es base 10. Eso siempre va a pasar. Y por último, un tip que es logaritmo natural de x. Esto significa que es logaritmo del exponencial de x. Recuerden que e es el número de Euler que vale 2.70 y algo. No recuerdo muy bien. Por lo tanto, en teoría, esto sería logaritmo de 2.7, lo voy a dejar así porque no me acuerdo completamente el nombre, de x. Si se fijan, la a es mayor a 0, diferente de 1, y bueno, la x es la que podemos encontrar. Bien. Entonces, después de eso, en el video nos explicaban que la función logarítmica es la función inversa de la exponencial. Bien, entonces para esto debemos de recordar que la función logarítmica tiene esta forma de a la x, y la función exponencial tiene, voy a poner f de x es igual a esto, y la función exponencial lo voy a poner a la x. Bien, por lo tanto, en el video nos ponían un ejercicio que era logaritmo de a la x es igual a y. Para esto debemos de saber un tip muy importante, que la a, o sea la base, la podemos pasar del otro lado de esta forma. Cuando queremos pasarla al otro lado, es un despeje. A esto, en vez de ponerle función inversa, yo lo llamaría como despejes. ¿Sí? Generalmente esto se utiliza para encontrar el valor de x. En esta ocasión es lo que queremos hacer, encontrar el valor de x. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer siempre que hagamos una función de este tipo, logaritmo de x? Siempre desaparecemos el logaritmo cambiando la a al otro lado. ¿Sí? En cuanto la movemos, quitamos todo el logaritmo y simplemente escribimos x. La a la cambiamos al otro lado, pero grande, o sea, no como subíndice, y la y sí la ponemos como subíndice. Y después hacemos el cambio de variable. En vez de x ponemos y, y en vez de y ponemos x. Y si se fijan, es exactamente igual a una función exponencial. Es lo que nos quería decir el problema. Pero más que nada quiero que entiendan que esto que les quiso decir es una forma de despejar x. ¿Sí? No se queden solo con que la función logarítmica es la función inversa. O sea, sí quiero que se queden con eso, pero lo importante es que sepan cómo se despeja la x. Cómo desaparecer este logaritmo. Es lo importante en esta parte. Bien. Entonces, vamos a... Él nos puso un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Bien. Entonces, vamos a tener logaritmo de 2 a la x es igual a y. Fíjense cómo se convierte en una función inversa, en una función exponencial. Recuerden, ¿qué es lo que queremos hacer? Pasar este 2 del lado derecho. ¿Cómo lo hacemos? Pues abajo desaparecemos el logaritmo, igual ponemos el 2 en grande y la y como una potencia. ¿Sí? Y si se fijan, hacemos la inversa y nos va a quedar y es igual a 2 a la x. Y ya tenemos nuestra función exponencial.
Entonces, esto es muy útil en Excel si queremos encontrar las funciones exponenciales de una función logarítmica. No es tan utilizado, pero deben de saber hacerlo, ¿sí? Antes de hacer este cambio, que es pasarlo a la inversa, a una función inversa, aquí si se dan cuenta, podemos encontrar el valor de x, que es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a borrar. Bien, entonces vamos a tener logaritmo de 3 a la x es igual a 8. ¿Sí? Entonces, en estos ejercicios que les voy a dejar, yo les voy a poder encontrar el valor de x. Para encontrar el valor de x ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pasar el 3 para el lado derecho. ¿Cómo lo hacemos? Ignoramos el logaritmo, simplemente ponemos x es igual. El 3 lo pasamos como número grande y el 8 lo pasamos como la potencia. Y esto ya lo sabemos resolver. 3 elevado a la 8, si ustedes utilizan la calculadora les tiene que quedar x es igual a 6561. Y ya encontramos nuestro valor de x. ¿Sí? Vamos con otro, para que se entienda. Logaritmo, o sea, de 4 a la x es igual a 3. ¿Sí? ¿Cómo encontramos el valor de x? De nuevo, el 4 lo pasamos al lado derecho. El logaritmo lo quitamos, nos va a quedar x es igual, el 4 lo ponemos como número grande y el 3 como una potencia. Entonces resolvemos. X es igual a, recuerden que la potencia es 4 por 4 por 4, nos va a quedar 4 por 4, 16. Y 16 por 4 es igual a 64. ¿Sí? Entonces recuerden, lo importante, esta es una forma de hacer un despeje de los logaritmos para desaparecerlos y podamos tener la x sola. ¿Sí? Aparte de la utilidad de que se conozca que es una función inversa, se utiliza sobre todo para los despejes. Entonces, vamos a hacer la última. El logaritmo natural de x es igual a 4. Recuerden que nosotros habíamos dicho que el logaritmo natural era igual al logaritmo de base Euler. ¿Sí? Por lo tanto, nos va a quedar aquí logaritmo de Euler a la x es igual a 4. ¿Qué hacemos para quitar los logaritmos? La e la pasamos al lado derecho. Entonces, el logaritmo desaparece y nos queda e, que pasa como letra grande, a la 4. Y esto lo podemos hacer en la calculadora. E a la 4 nos va a salir que es 54.59. ¿Sí? Recuerden que debemos de saber ya utilizar la calculadora para resolver este tipo de problemas. Bien, entonces ya que quedó claro que esto se utiliza más como despejes, existen casos, yo lo voy a nombrar como caso número 1, en el cual en el video nos explicaba que el logaritmo de base a de a la m es igual a m. ¿Sí? Entonces, este caso, por más que se los quiera explicar, pues mejor lo vemos con ejemplos. Lo que nos quiere decir es que si tenemos una base y un coeficiente del mismo tipo, nuestro resultado va a ser la potencia. Es lo único. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a hacerlo con problemas. Por ejemplo, logaritmo de 2 a la 2 de 8 es igual a ¿cuánto? Esa es mi pregunta. Por lo tanto, sabiendo este caso, vemos que nuestra base es exactamente igual a nuestro coeficiente. Por lo tanto, estos dos no se toman en cuenta y nuestro resultado simplemente es bajar el 8. Pero lo importante es cómo resolver este tipo de problemas, cómo convertirlos
a que nuestras dos a's sean las mismas cuando tenemos, por ejemplo, logaritmo de 5 a 25. ¿Cómo convertirlo a esto? Es muy sencillo. Si tenemos que sabernos las bases, las potencias. Por ejemplo, me empiezo a pensar, ¿cómo puedo pensar que un número 5, para que se convierta en A, lo voy a poner más pequeñito, me dé 25? Entonces yo lo que tengo que hacer es empezarlos a elevar. 5 a la 1, 5. 5 al cuadrado, es 5 por 5, 25. Y ya llegué. Entonces, esto lo puedo convertir, en vez de 25, voy a escribir esto. Me va a quedar logaritmo de 5 más 5 al cuadrado. ¿Sí? Y si se fijan, ya llegamos a lo mismo. Llegamos exactamente a lo mismo. Tenemos las dos a's idénticas, 5 y 5, y la m sería el 2. ¿Sí? Recuerden que esto sería a, esto también sería a, y esto sería m. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que el resultado me tiene que salir el valor de m. Por lo tanto, el 2 se baja y mi resultado es 2. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Entonces, logaritmo de 8 de 64. Bien, entonces, recuerden, tengo que pensar, lo primero que tengo que observar es mi base, 8. Entonces tengo que empezar a elevar mi base como en exponentes. 8 a la 1 es 8. 8 a la 2 es 64. Y ya llegué. Entonces, simplemente hago la conversión. Logaritmo de 8, en vez de 64 voy a poner esto. 8 al cuadrado. Y si se fijan, vuelvo a obtener las dos a's. Esto sería a, esto también sería a, y esto sería m. ¿Sí? Por lo tanto, mi respuesta, según mi caso, sería el valor de m, que en este caso sería 2. Vamos a hacer el último. Logaritmo de 2 de 32. ¿Sí? Entonces recuerden, lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar con la base 2. Bueno, aquí lo apunté mal. Nos guiamos por la base. Entonces aquí ponemos 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 aquí a la 4 es igual a 32. ¿Sí? ¿Por qué? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Ahí me equivoqué. 16. Y después 2 a la 5. 16 por 2 es 32. Y si fijan, ya llegamos a 2 a la 5, que es igual a 32. En vez de 32, ponemos esto. Nos va a quedar logaritmo de 2 a la 5. Y si se fijan, ya obtuvimos nuestra a, nuestra otra a y nuestra m. Por lo tanto, mi resultado es igual a 5. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ahorita le vamos a dejar tarea de identificación, de despeje de x y de este caso. Únicamente de esas tres cosas, vamos a ir un poquito lento para que lo entiendan porque son varios casos. Bien, entonces, cualquier duda que tengan, por favor me escriben por WhatsApp o por YouTube o por Classroom y yo les estaré contestando. Nos vemos.